Saludo a la iglesia con la paz del Señor, que Dios les bendiga mucho. Es un gozo y una alegría poder compartir a través de este medio la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y como dice en su palabra, porque como desciende desde los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que no importa el medio que hoy quizás estemos viviendo, quizás hoy estamos compartiendo la palabra de Dios a través de la tecnología, pero no importa eso, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y como acabamos de leer recién, esa palabra hará lo que quiere el Señor. O sea, nadie podrá detenerla, nadie va a poder decir, no, esto no, porque la palabra de Dios, como lo acabamos de leer recién, no volverá al Señor vacía, sino que hará lo que Él quiera. Y sabemos que cuando la palabra de Dios llega a la vida de alguien, hermanos, esa vida trae fruto. Así que en esta tarde-noche ya nos disponemos a abrir nuestro corazón para que esa palabra que el Señor envía haga efecto en nosotros y traiga fruto para su gloria. Así que quiero compartir, hermanos, con ustedes en esta tarde un texto y un tema puntual acerca de la paz. Una palabra que contiene 3 letras, pero que encierra un gran significado. Sabemos que esta palabra, paz, también representa parte del fruto del Espíritu. Así que quizás muchas veces no le damos una importancia, quizás muchas veces no tomamos esta palabra muy en serio, y muchas veces también como cristianos no nos aprovechamos, no nos asimos de esa palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dicho ya: la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces, hermanos, esto es una bendición que en estos tiempos nosotros necesitamos paz en nuestra vida, necesitamos paz en nuestro corazón, y también necesitamos paz para poder nosotros llevar adelante la obra que el Señor nos encomendó. ¿Que cuál es la principal obra? Predicar el Evangelio a toda criatura e ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Hay un ejemplo: todos los 10 de diciembre en Noruega se festejan los famosos, se entregan los famosos premios Nobel de la Paz. Todos sabemos que esos premios, o para los que no saben, esos premios se les da como una mención a personas que han contribuido con la paz mundial, que han hecho que naciones que están en conflictos puedan tener como un acercamiento más diplomático, el desarmamiento de ciertas naciones que tienen un gran poder bélico, en fin, personas que han contribuido con la paz mundial. Y hermanos, este premio va destinado a una persona y es seleccionado por un comité de 5 personas que deciden a quién van a entregárselo cada año. Imagínense que nosotros recibamos ese mismo premio. Imagínense que nosotros decidamos a quién vamos a darle el próximo premio por haber contribuido con la paz. Pero en el cristianismo no tiene tanto que ver este ejemplo con lo que viene a continuación. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos, hermanos, que nosotros no podemos generar paz por nosotros mismos. Nosotros no somos generadores de paz. De hecho, hermanos, nosotros al contrario, nosotros tendemos a estar ansiosos, nosotros tendemos inclusive a muchas veces a desesperarnos, a desconfiar, a apresurarnos. Y uno dice, entonces, ¿podemos darle paz a otro o no podemos darle paz a otros? ¿No le podemos brindar paz a otros? ¿Podemos nosotros generar paz
Esa es la pregunta puntual. Y desde un punto de vista bíblico no. ¿Por qué? Porque eso no viene en nosotros. En nuestro ADN no viene implementada la paz, no viene implementado el deseo de estar en un lugar pacífico. No viene en nosotros el deseo de la tranquilidad, de la calma, de la confianza. Al contrario, nosotros somos todo lo contrario a eso que acabo de nombrar. Y voy a leer unos textos que hablan un poco acerca de lo que realmente hay en nuestro corazón. Dice Mateo capítulo 5, versículo 19, si ustedes lo quieren leer, vamos a leerlo. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Santiago, el apóstol Santiago, añade en su carta, en el capítulo 4 y el versículo 1, hace algunas preguntas que nos dejan más luz acerca de lo que hay en nuestro corazón. Y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y muchas veces nosotros tendemos a acusar al diablo de los problemas, de las guerras, de los pleitos, de las riñas, de las disensiones, de las divisiones, y sabemos que él está influenciando sobre eso. Pero acá el apóstol Santiago nos va a decir algo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y podríamos decirle, la culpa es del diablo, o la culpa es de todo su séquito demoníaco. Pero Santiago sigue diciendo: ¿no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Y hermanos, qué gran verdad esto, porque en realidad dentro nuestro no viene el deseo de estar en paz, no viene el deseo de darle paz a otros. Al contrario, por lo que leímos, en nuestro interior viene un deseo de hacer la guerra, viene un deseo de ser soberbio, de ser orgulloso, de ser vanidoso, de quizás de ser oportunista. Hermanos, sin ir más lejos, si ustedes quieren ver, hoy en día esta pandemia ha desatado y está mostrando la miseria de la humanidad. Está mostrando lo más miserable, todo lo que hay dentro del ser humano en su estado más pecaminoso. Todo lo malo que tiene el ser humano en su corazón, hoy lo está sacando. Y lo está sacando a través de una crisis, lo está sacando a través de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Vemos personas que son buenas, pero también vemos personas que hacen un abuso porque quizás quieren ganar un poco más, o quizás son egoístas, miran para su propia vida, para su propio confort. Entonces, hermanos, realmente nosotros no podemos generar paz. Lo que viene dentro del ser humano realmente es hacer la guerra, son pleitos, son iras, es adulterio, es fornicación, como lo que leímos recién en Mateo. Entonces, hermanos, si le preguntáramos a una persona que no es cristiana y le preguntáramos ¿qué es la paz? Esta persona seguramente nos podría decir, bueno, la paz es la ausencia de problemas, o es la ausencia de guerras, o es un estado mental de calma. E inclusive todos sabemos y conocemos que hay prácticas como el yoga o como el reiki, donde de manera errónea fomentan que pueden alcanzar como seres humanos por sí mismos una paz mental absoluta que está dentro de ellos mismos. Obviamente sabemos que es todo mentira, porque por lo que Dios ha descubierto en su palabra y nos muestra una realidad del ser humano, como hablamos recién, porque del corazón del hombre nada bueno sale. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y al contrario, nosotros estamos más propensos, hermanos, nosotros sí estamos más propensos a desesperarnos y desesperar a otros. Estamos más propensos a dudar y hacer dudar a otros. Estamos más propensos a ponernos ansiosos, a ponernos más débiles, a ponernos quizás
más orgullosos, a vivir situaciones que nos desbordan, donde cometemos errores, hermanos, que como cristianos no deberíamos cometer. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por todos estos sentimientos. Cuando estamos bajo un estado de ansiedad. Hermanos, cuando Dios nos dice en su palabra, echa sobre Jehová tu carga porque Él te sustentará, o todos aquellos que son ansiosos, aquellos que están pasando por un momento de ansiedad, que no saben qué va a pasar. Hermanos, por eso Cristo nos dice en su palabra, y la palabra de Dios es suficiente para cualquier estado de ánimo, para cualquier momento de la vida del creyente. Y a pesar de que ese texto donde dice, echa sobre Jehová tu carga porque Él te va a sustentar, a pesar de que ese texto fue escrito hace miles de años, sigue aplicando para el día de hoy, porque la Biblia es suficiente para nosotros. Hermanos, y hablando un poco acerca de la paz, quiero encontrar algo que va acompañado de este fruto del Espíritu, que es la seguridad o la confianza. Según donde esté nuestra seguridad, según donde esté nuestra confianza, de ahí brotará nuestra paz. Y hermanos, debemos hacer un examen, un cuidadoso examen diario, de dónde realmente está basada nuestra confianza y nuestra seguridad. Porque de acuerdo a donde esté basada, eso será lo que nos va a traer como resultado la paz. Imagínense, hermanos, que nosotros confiamos en algo que es quizás ficticio, que no es duradero, que quizás hoy está y mañana no. Nosotros podemos estar confiados que tenemos un gran trabajo y que ese trabajo nos da un rédito, un buen rédito, y con eso podemos mantenernos. Pero ¿qué pasaría si mañana usted se enferma o yo me enfermo y no puedo asistir más a ese trabajo y lamentablemente recibo una carta de despido porque no pueden seguir guardándome el puesto de trabajo? ¿Y qué pasaría si realmente de un día para el otro soy despedido de la compañía y donde yo tenía mi tranquilidad y donde yo estaba guardado en paz, de repente pasó a otro ámbito? ¿Qué pasaría? ¿Nos volveríamos ansiosos? ¿Nos desesperaríamos? Como hacemos como buenos creyentes que somos, pedimos oración enseguida, empezamos a participar de todas las actividades de la iglesia, porque a veces creemos que de esa manera Dios va a mover su mano a favor y nos va a restituir las cosas que quizás no tenemos. Hermanos, Dios no funciona así tampoco. Dios no funciona así. Y hay un gran ejemplo que quiero dar acerca de muchas veces el autoengaño o quizás la autoconfianza en cosas ficticias nos llevarán a perder la paz que realmente, o a demostrar que teníamos paz en algo que también era una paz ficticia. Recordemos, hermanos, que hay una paz que la da el mundo. Jesús dejó bien en claro que hay una paz que existe y que está en el mundo, pero esa paz no tiene nada que ver con la paz que Él mismo nos dio. Y Él nos dio no una paz que está en el cielo, no una paz que está en algún ángel, sino la misma paz que tiene Él como Dios. Esa misma paz fue transmitida a nuestra vida, a nuestra persona, a través de la obra del Espíritu Santo. Y déjenme explicar algo acerca del autoengaño, o muchas veces de confiar en cosas que son ficticias. Hay un gran ejemplo acerca de un gran barco que todos conocemos, que se llamó el Titanic, que lamentablemente se hundió en su primer viaje. Hermanos, si este barco había sido catalogado como un barco que ni siquiera Dios lo iba a poder hundir. Y el barco estaba construido de una manera, los ingenieros decían que habían construido, los ingenieros navales, habían construido este barco de tal manera que decían que aún sus compartimientos, como tenían compartimientos separados, aún si un compartimiento se rompía, ese barco podía durar hasta 48 horas flotando en el agua, y eso daba tiempo a rescatar a todas las personas que iban en esa tripulación.
De hecho, hermanos, qué dato importante, que ese barco que no se hundiría por ingenieros en 48 horas se terminó hundiendo en menos de 3 horas. Otro dato importante, hermanos, que este barco no llevaba la capacidad suficiente de botes salvavidas para toda la tripulación. En realidad había una tripulación que viajaba más o menos de 3.000 personas y había solamente botes salvavidas para 1.000 y pico de personas, es decir, casi la mitad. ¿Y por qué fue esto? Porque ellos deducían y ellos estaban confiados que ese barco jamás se hundiría. De hecho, hermanos, cuando fueron advertidos que estaban por barcos que andaban cerca navegando, fueron advertidos de que estaban navegando en una zona de témpanos de hielo muy grandes, ni siquiera tomaron los recaudos correspondientes. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiados en que ese barco jamás sería hundido. Inclusive habían dicho que ni siquiera Dios podía hundirlo. Hermanos, ese barco en su primer viaje, cuando decían que duraría casi 48 horas en el agua, duró menos de 3 horas y se hundió. Y fue la catástrofe marítima casi más grande que sufrió en toda la historia de todo lo que es embarcaciones. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces nosotros, donde está fundada nuestra seguridad, de ahí brota nuestra paz. De donde esté fundada nuestra seguridad, de ahí brota nuestra paz. Muchas veces nuestra seguridad está puesta en la familia, en el trabajo, en nuestro legado, en nuestro ministerio. Y esa seguridad nos brinda una cierta paz. Pero déjame decirte algo. La verdadera paz se encuentra en Jesucristo. Y sé que ustedes del otro lado van a poder decir amén a eso. Vamos a leer el único texto que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3, es un texto que quiero que usted pueda grabar en su corazón, porque es una promesa para todos aquellos que confiamos en el Señor. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo voy a leer otra vez. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Hermanos, ¿y qué podemos ver a simple vista acerca de esto? ¿Qué es lo que podemos ver a simple vista en este texto? Bueno, lo primero es que no es una promesa para cualquiera. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que para cualquiera no? No, es una promesa que tiene ciertos parámetros y tiene ciertas premisas y tiene cierto requisito que debe cumplirse. Volvemos a leerlo ahora nuevamente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Entonces, quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque realmente cuando nosotros predicamos la palabra del Señor debemos predicarla en todo su contexto. Porque sacar un texto fuera de contexto, o sea, como esta frase que muchas veces decimos, un texto fuera de contexto termina siendo un pretexto. Entonces, quitar un texto y decir que esto es para todos, o sea, que este texto, esta promesa de parte de Dios es para todos, sería como estar diciendo algo que en realidad la Biblia nunca quiso decir, porque el Señor va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y por qué? Porque en el Señor ha confiado. No es para cualquiera. Hermanos,
en estos tiempos he visto algunos estados de WhatsApp o algunos escritos que se ponen en las redes sociales, y me llama mucho la atención porque han usado mucho el texto del Salmo 91, donde dice: Él te guardará del lazo del cazador, creo que es el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hermanos, y cuando nosotros ponemos eso como si fuese una promesa, quizás podemos caer en el error de que estamos creyendo desde un lado como si fuese que la Biblia es un amuleto o una especie de conjuro mágico. Y hermanos, si esto no es así, primero y principal, volvamos a lo mismo, vamos a poner en contexto ese texto. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que si esa promesa fuese una promesa para nosotros exclusivamente, bueno, el primer requisito o la premisa es, primeramente, debo saber si estoy habitando al abrigo del Altísimo. Segundo punto, si realmente eso fuese una promesa, lamentablemente esa promesa quizás no aplicó para Job, no aplicó para el apóstol Pablo, no aplicó para muchas personas, como por ejemplo para Lázaro, que murió, se enfermó y murió. Entonces, el lazo del cazador y la peste destructora llegaron porque Pablo murió enfermo. La Biblia dice que él le rogó 3 veces al Señor que le fuera quitado su aguijón, pero la Biblia dice que Dios le dijo: bástate mi gracia. Así también Job tuvo que pasar por un momento difícil y sin embargo soportó el proceso, y la Biblia dice que en ningún momento Job se quejó por su enfermedad. Entonces, hermanos, eso es, nosotros a veces lo tomamos como si fuese un amuleto, y debemos entender que la Biblia debemos tomarla en todo su contexto, absolutamente en todo su contexto. Y que el significado originalmente de ese texto, hermanos, es que el Señor ha venido a librarnos del lazo del cazador y de las pestes destructoras, que es el mismo infierno, el mismo pecado, el mismo lazo del diablo con el que nos tenía atado cuando nosotros en otro tiempo éramos enemigos de Dios, pero ahora venimos a ser hijos de Dios, colaboradores de Dios, y gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario hemos sido librados de una peste destructora que nos llevaría al mismo infierno. Hermanos, debemos leer, y hice este paréntesis, hermanos, cierro este paréntesis acá, pero quiero hacer esta aclaración porque nosotros necesitamos hablar la Biblia, hablar la palabra de Dios, y para que la palabra de Dios, que tiene poder y surja efecto, debemos tomarla en su contexto. Debemos tomarla en su contexto. Seguimos. Pero volviendo al tema, hermanos, que leímos recién, al texto que hemos leído recién. Bueno, sabemos que es una promesa para todos aquellos que perseveran con su pensamiento y han confiado en el Señor. Era lo que leímos en Isaías 26, capítulo 3. También, hermanos, es una promesa para aquellos que han y tienen su pensamiento centrado en Dios, en su evangelio y en sus atributos. Lo vuelvo a repetir. Dice el texto que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿de qué manera yo puedo perseverar en Dios con mis pensamientos? Bueno, puedo estar centrado en que Dios todo lo puede, que Dios todo lo controla, en su evangelio, porque Dios a través del evangelio me recuerda que Él me ha justificado, que Él me ha perdonado, que no estoy más en condenación, ahora estoy en vida eterna, que realmente ya no soy enemigo de Él, sino que gracias a su cruz y a su sangre, Él me ha reconciliado con el Padre, y que también puedo confiar en su carácter y en sus atributos. Yo puedo confiar en un Dios que es autosuficiente, que Él no necesita nada de mí, que Él de su puro afecto, de su amor, Él me da todas las cosas sin que yo le rinda algo. ¿Por qué? Porque Él no necesita nada de nadie. Hermanos, puedo confiar en un Dios
que realmente es inmutable, que hoy está y me promete fidelidad. Imagínense una persona que está cambiando todo el tiempo, que hoy nos promete fidelidad y mañana cambió de opinión con respecto, porque está de mal humor y cambió de opinión con respecto a nosotros, o porque nosotros hemos cometido un error y de repente cambia su opinión y ya de repente nos destruye o nos castiga. Hermanos, tenemos la confianza en un Dios que es inmutable, que nos ha prometido fidelidad y Él permanece fiel. Por los siglos de los siglos Él seguirá permaneciendo fiel. Hermanos, una confianza absoluta en Dios es lo que podemos ver en este texto. ¿Dónde está basada tu confianza? Depende de eso, será tu paz. Entonces, hermanos, fíjense que hay algo que quiero remarcar. Hay 3 palabras que quiero remarcar. Tú guardarás. Esta palabra guardarás, el verdadero significado en el hebreo quiere decir samar, que es cercar alrededor o preservar. Esa es la forma en que el Señor actúa con nosotros. Esa es la forma de Él de guardarnos a nosotros como su pueblo, como su iglesia y a cada uno de sus hijos. De esa manera estamos cercados. Por eso la Biblia dice en el Salmo que Él es escudo alrededor de nosotros. Él nos preserva. Hermanos, y si nosotros tuviésemos que vivir nuestra vida y el Señor nos dejara por unos segundos, lamentablemente pereceríamos. Pero Él nos ha cercado alrededor, Él nos preserva, Él nos guardará, dice la palabra. Segundo, tú guardarás en completa paz. Y estas 2 palabras en el original hebreo están escritas como shalom, shalom. Shalom quiere decir paz. Pero la repetición acá, completa paz, es shalom, shalom. Es decir, que hay una repetición, y en la literatura hebrea la repetición, hermanos, es una forma de enfatizar algo, una verdad absoluta. Es remarcar algo, es hacer que todo el mundo preste atención a eso. Imagínense ustedes que están viajando en un avión y de repente escuchan que una voz que dice: les habla el capitán fulano de tal. Y todo el mundo, hermanos, está escuchando con suma atención a lo que ese hombre va a decir. Bueno, de esa manera, cuando la Biblia remarca con la repetición, ustedes van a ver ejemplos como de cierto te digo. Cuando hay una repetición como esa, hermanos, cuando hay una forma de escribir como esa, es que la Biblia está queriendo remarcar algo, que Dios, el Señor, está queriendo remarcar algo en su palabra. Y aquí nos remarca en completa paz, en completa paz. Hermanos, esta era una bendición que los judíos mismos, cada vez que ellos se saludaban o que se despedían, que el Señor te dé paz, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Hermanos, esta era una bendición, inclusive que hasta el día de hoy entre judíos es una oración, inclusive una oración sacerdotal que se hace. Hermanos, para los judíos la cuestión de la paz era tan importante como lo debe ser para hoy nosotros los hijos de Dios. Y el tercer texto, la tercera palabra, es confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esa palabra confiado, hermanos, en el original nos da a entender de una persona que se apoya sobre algo firme, que se apoya sobre algo o alguien de manera segura. Hermanos, imagínense ustedes, seguramente aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a un circo, que hay trapecistas que hacen movimientos bastante complejos en el aire y confían de la persona que está del otro lado, que los va a sostener y los va a agarrar. Y si esa persona no lo sostiene, hermanos, podría ser mortal. Bueno, de esa misma manera debemos nosotros confiar en el Señor. Estar confiados de que el Señor, donde nosotros nos apoyamos en Él, jamás será conmovido. Por eso el Señor es descrito como un castillo fuerte, como una roca, como algo inamovible, como algo inconmovible, que pasarán
pasarán los años, pasará el tiempo, hermanos, y el Señor estará sentado en su trono. Hermanos, recuerdo y el Espíritu Santo me trae a memoria la visión de Isaías en el capítulo 6. Cuando él vio en el año que murió el rey Usías, dice la Escritura, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Hermanos, a pesar de que ese trono de Usías, ese rey había muerto, había un trono que todavía seguía ocupado y seguirá ocupado por los siglos de los siglos, infinitamente para siempre, que es el de nuestro Señor. En ese trono nos podemos apoyar, y debido a que nos apoyamos en ese trono, hermanos, nosotros podemos tener paz. Para terminar, quiero hacer una mención, hermanos. Sabemos que muchas veces nosotros podemos conseguir una paz momentánea. A veces quizás por nuestros medios nosotros podemos conseguir una paz momentánea. Pero ¿cuáles son los medios por los cuales hemos conseguido esa paz? Déjenme decirle un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros hemos conseguido paz a través de una mentira, nosotros vamos a tener que mantener esa paz con mentiras. Si nosotros hemos conseguido algo a través de violencia y a través de esa violencia el resultado fue la paz, bueno, para seguir manteniendo esa paz tendremos que seguir usando la violencia. ¿Cuáles son los medios por los cuales muchas veces nosotros conseguimos paz? Hermanos, si nuestra paz depende de nuestros propios medios, depende de quizás de lo que nosotros hacemos, tarde o temprano esa paz se tornará en angustia, en tristeza, en desánimo, en depresión. Es más, hermanos, quiero citar un texto de la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y esto habla acerca de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Dice el texto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, que como decíamos al principio, es el Espíritu Santo que genera en nosotros el fruto de la paz. Ese fruto que viene a colación, hermanos, del momento en que nosotros hemos sido convertidos, en el momento que hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado su Espíritu y a través del Espíritu nos ha dado el fruto que es la paz, uno de sus tantos atributos. Y por eso Jesús nos dice, hermanos, y nos hace una distinción para ir terminando. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Hermanos, y este texto es un texto fundamental por un montón de cosas. Primero, por el escenario en el que se da. Jesús les dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, que el mundo genera una paz. Recuerdan ustedes, como dijimos recién, una paz que se consigue a través de medios carnales, a través de medios naturales. Pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, Jesús está hablando este texto. ¿En qué contexto Jesús está dando esta palabra? En el contexto, horas más tarde, Él sería arrestado. Ya horas más tarde, Judas lo iría a traicionar. Horas más tarde, hermanos, Él sería tomado por hombres, por manos pecadoras. Él sería desfigurado, Él sería escupido, Él sería golpeado por toda la humanidad. Hermanos, y en ese momento, lo que menos yo tendría, si yo tendría o cualquiera de nosotros tendríamos que pasar por una situación así y sabiendo el Señor que iba a tener que pasar por todo eso, lo que menos haría, hermanos, es tener paz. Pero sin embargo tenemos un modelo que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo perfecto, que Él nos muestra que en tiempos difíciles, en tiempos de dura prueba, en tiempos de dura lucha, en tiempos de incertidumbre como hoy vivimos, hermanos, Él nos vuelve a decir,
la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no la doy como el mundo la da. Hermanos, tú puedes informarte, tú puedes creer lo que dicen las cifras en el noticiero, pero recuerda que cuando tú vas a la palabra del Señor, el Señor te vuelve a hablar a ti y te recuerda: la paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. Hermanos, es probable que mañana el noticiero te diga o nos diga a cualquiera de nosotros que la cuarentena se termina y que todo volverá a la normalidad, pero seguirá el coronavirus, pero vendrá otro problema y quizás ese problema sea individual, quizás el mundo no sepa que estás pasando por un momento difícil, un momento de prueba, pero hermanos, recuerda la palabra del Señor. El Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te recuerde la palabra: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Hermanos, y quiero hacer esta distinción maravillosa porque imagínense que ustedes, como nosotros que estamos de este lado hoy, digo nosotros porque está mi familia, necesitamos esa paz. Y muchas veces necesitamos que el Señor nos recuerde esa paz. Jesús, en un momento de su vida, en el libro del Evangelio según San Juan, voy a leérselo porque, hermanos, este texto es maravilloso. En el libro de San Juan, capítulo 20, y dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Hermanos, en ese momento Jesús, después de que estaban todas las puertas cerradas con cerrojos, porque los discípulos tenían miedo de los judíos, en ese momento Jesús se puso en medio de ellos. Los podría haber tocado, les podría haber hecho algún milagro, podría haber hecho algún milagro majestuoso, pero sin embargo Jesús sabía que había algo que los discípulos necesitaban, como hoy usted y yo lo necesitamos. Y Jesús lo que vio que necesitaban era paz. Entonces Jesús le dijo: paz a vosotros. Hermanos, esta misma paz, seguramente los discípulos, sabemos que tenían miedo, sabemos que estos discípulos estaban con las puertas cerradas, y vemos, hermanos, que esa paz quitó el miedo, porque después estos discípulos fueron los grandes mártires, fueron los primeros en abrir las puertas. Cuando al principio las cerraron, hermanos, después abrieron las puertas para todos. Hermanos, ahora cuando se termine el coronavirus, cuando se termine esta pandemia, la iglesia, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz que Él nos ha brindado, debemos, así como ahora tenemos todas nuestras puertas cerradas, debemos abrir las puertas como hizo la primera iglesia y predicar el Evangelio a cualquier persona que aún no ha creído en el Señor. Hermanos, porque es tiempo de que cuando termine esta crisis seguramente nosotros nos vamos a encontrar con un montón de vidas necesitadas que van a necesitar de esta misma paz, que la necesitaron los discípulos, que la necesitamos nosotros y también la seguirá necesitando mucha gente. Hermanos, Jesús se enfrentó y derrotó todas las fuerzas que destruyen la paz del hombre. Nosotros podemos tener paz ahora porque Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario destruyó toda aquella fuerza, todo aquello que no permitía que el hombre tuviera paz. Hermanos, Jesús no estaba haciendo solamente cuando le dijo a sus discípulos: paz a vosotros, no le estaba deseando algo solamente, le estaba dando algo para que creyeran en Él y para que esa paz permaneciera hasta el final de sus días. Hermanos, esta gente murió con gozo, murió con alegría, murió con convicciones, debido a que esa paz fue implantada a fuego en los corazones de los discípulos. Hermanos, nuestros pecados son perdonados, debemos tener paz.
La esclavitud del pecado es destruida, debemos tener paz. Nuestro Salvador tomó nuestros miedos y nuestras preocupaciones y por eso hoy debemos tener paz. Nuestra vida está garantizada por la eternidad, hermanos, y por eso nosotros debemos tener paz. Hermanos, nosotros debemos tener nuestra paz interna y externa también para que nosotros podamos predicar el Evangelio eficazmente. Y por último, seguramente te preguntarás, ¿cómo hago para preservar con mis pensamientos en el Señor? Porque el texto dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo hago para perseverar con mis pensamientos en el Señor? Bueno, la primera aplicación es crea un hábito. Utiliza la palabra, utiliza la oración como medios de gracia que el Señor nos ha facilitado para que nosotros podamos permanecer de continua comunión con el Señor. Utiliza tu Biblia, utiliza la oración. Y tú me puedes decir, sí, pero a veces no me dan ganas de leer. Bueno, aún cuando no tengas ganas, abre tu Biblia y pídele al Señor que cree en ti ese deseo para poder crear un hábito. Hermanos, ocupa tiempo en leer su palabra, porque eso te traerá paz. Ocupa tiempo en la oración, porque eso mostrará que tú eres una persona débil que depende del ser más poderoso que existe. Y por sobre todas las cosas, hermanos, recuérdale a tu alma, predícate a ti mismo, predícale a tus pensamientos, muéstrale a través de la Escritura, a tu alma, cuántos beneficios el Señor ha conseguido en la cruz por ti. La palabra de Dios, hermanos, hará que conozcamos cada día a Jesucristo, que nos enamoremos más de Él y que recordemos que Él tiene el mejor lugar para donde nosotros podamos descansar confiadamente. Y un consejo más, cuando vengan pensamientos de miedo a tu mente, acude a tu Biblia y ve a Cristo actuando por su pueblo, salvando a su iglesia. Y Pablo nos deja un consejo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Descansa con todo tu ser en el Señor y Él ha prometido guardarte y darte su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor les bendiga y le damos gracias a Dios por su palabra, que el Señor la siga haciendo germinar y fructificar en nosotros. Confía en el Señor, Él te ha dado su paz. Amén.